Hola, hola. Bueno, vamos a dar comienzo al coloquio del día de hoy. Bienvenidos a todos y a todas. Este es una nueva edición del coloquio del Instituto Balseiro, que es algo que un evento que se viene desarrollando desde hace muchísimos años, los viernes a la tarde, así que gracias a todos por estar acá. En el día de hoy tenemos un orador muy importante, de mucha trayectoria en el área nuclear, así que es un orgullo para nosotros recibirlo acá. Es el doctor Carlos Araos, que nos va a contar sobre el pasado, presente, futuro y el paradigma de nuestra política nuclear. Voy a comentarles, tiene una extensa trayectoria, Carlos, así que les voy a contar brevemente algunas de sus cosas que ha hecho. Bueno, ingresó a la CONEA en el 56 y obtuvo el título de doctor en Química de la UBA en 1960. Realizó un postdoc en el Argonne National Laboratory, realizando investigación básica en dióxido de uranio. ¿Sí? Bueno, después en la CONEA realizó trabajos en desarrollo y fabricación del segundo núcleo del RA1, el cual se encuentra actualmente en funcionamiento. También colaboró en la fabricación de los elementos combustible para el RA3 y los sucesivos. Se desempeñó como jefe del Departamento de Combustibles Nucleares durante muchos años. En el contexto de la central nuclear Atucha 1 y la central nuclear Embalse, fue el responsable de combustible desde la preparación de los pliegos de licitación hasta la negociación de contratos y acuerdos de cooperación técnica con Siemens. Colaboró con el desarrollo de tecnología e instalación de CONUAR, así como en la instalación del laboratorio de plutonio en el Centro Atómico Constituyentes. Bueno, además tiene mucha trayectoria como director de CONUAR, presidente de la FAE, Sociedad Anónima, y es miembro del Instituto de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería. Bueno, le agradecemos a Carlos que esté con nosotros y vamos a escucharlo. Sí. Buenas tardes. Bueno, la idea de este coloquio, yo diría más es una charla, entre las cosas que sucedieron en combustible y que yo tuve la oportunidad de participar en forma directa desde el reactor RA1 en el año 58. O sea, ahí participé en la fabricación del núcleo, ¿no? Y en aquella época ya se discutió con qué objeto la CONEA llevaba a cabo su participación en los reactores, ¿no? Y se definió, y fue aplicado en el caso del R1, que había un doble objetivo. Por un lado, asegurar que el suministro de combustible para la central, en este caso para el reactor, sea nacional, sea de fabricación nacional. Y que en lo que se relaciona con el reactor, la participación nacional sea la máxima posible. Y eso fue tomado como el paradigma bajo el cual se iba a orientar la política de la CONEA y también las actividades, por supuesto. Entonces, después vino el segundo núcleo del RA1, se aplicó lo mismo. Yo fui encargado de fabricar ese núcleo, se cambió el núcleo de placas por núcleo de barras, ¿no? Y tuvimos que poner en marcha los procesos de conversión de hexafluoruro de uranio en óxido de uranio, etcétera, etcétera, porque todo tenía que ser nacional. Y bueno, se entregó el núcleo ese, y ese núcleo, la vez pasada estuve visitando el RA1, todavía está puesto en el RA1. Es el núcleo que lo usan cada vez que arrancan el RA1 para alguna demostración, etcétera, etcétera. Después de a ver, espera, vamos a ver si esto funciona. Sí, bueno, después de esto vinieron otros reactores de investigación, después vinieron las centrales nucleares, etcétera. Y yo ordené la charla según los reactores que fueron apareciendo, porque tengamos presente que el combustible es una consecuencia de que haya un reactor. O sea, nada se inicia con combustible si no hay un reactor que lo va a usar después. Y eso es aplicable a los de investigación y también a las centrales de potencia. Por ejemplo, en este caso nosotros, el último reactor es el reactor con China, ¿no? Nosotros comenzamos las actividades, la CONEA comienza las actividades, ¿no? Prácticamente una vez que el reactor está decidido, el tipo de tecnología, etcétera, etcétera, fijada por el reactor. El combustible se tiene que acomodar a ser un combustible que sirva para esa máquina.
Entonces, la charla la ordené en función de los distintos reactores que fueron apareciendo, ¿no? Y aclarando algunos conceptos, ¿no? Que yo encontré que no estaban muy claros, ¿no? Ahí está el concepto de independencia tecnológica o independencia en un suministro, y está el concepto de ser soberano, ¿no? ¿Qué perseguimos? ¿Perseguimos independencia o perseguimos la soberanía? Resulta que, fijándose en el diccionario, no está muy claro, pero yo digo, bueno, en el caso nuclear, ¿cómo es el tema de independencia y soberanía? Resulta que la independencia de suministro en el caso de la central china, ¿no? Yo hago un acuerdo de transferencia de tecnología, ¿no? Compro las patentes, esto, aquello, patamí, patamá, y lo fabrico en Conoar, en la fábrica que tengo disponible para eso, ¿no? Soy independiente en el suministro, pero no soy soberano, ¿no? Porque yo no puedo determinar ese conocimiento a dónde lo voy a aplicar, porque lo voy a aplicar donde el contrato de licencia me dé permiso. En el caso chino, ¿no? Yo le puedo vender ese combustible solamente a la central Atucha 3. ¿No? O sea, como cualquier persona que vende tecnología, se cuida mucho de a qué mercado se va a aplicar, porque el negocio está en el mercado y en la aplicación, ¿no? Entonces, en el caso chino, nosotros somos independientes, seríamos, si se terminaran todas las negociaciones, independientes, pero no seríamos soberanos. O sea, si yo le quiero vender combustible enriquecido a una central PWR hecha por Westinghouse, no puedo. Solamente le puedo vender a la central argentina. Entonces, ¿para dónde vamos a dirigir nosotros los esfuerzos de desarrollo, los esfuerzos de nacionalización de la fabricación, ¿no? ¿Con el sentido de independencia o con el sentido de soberanía? Lo fuimos aprendiendo también a lo largo de la central de Atucha 1, a lo largo de Embalse y después de la central Atucha 2. Y por eso están tratados acá los temas en relación con las centrales nucleares y según vayan apareciendo. En el caso del reactor, volviendo entonces al inicio, en el caso del reactor del primer núcleo del RA1, ¿no? Es interesante también ver cómo fue evolucionando a lo largo de los años la relación con Estados Unidos, ¿no? Que hoy en día es pésima a causa del intento de la Argentina de comprar una central china. Vino una delegación americana para quejarse, ¿no? Y dijo, esto no nos gusta, lo dijo bien clarito, ¿no? Así que, ¿y cómo estábamos antes? ¿Y cuánto tiempo duró una buena relación? ¿Y cómo se arruina la relación y por qué? La Argentina, como es sabido, no firmó el TNP durante un montón de años y tenía protestas siempre de Estados Unidos y presiones para firmarlo. A medida que iban apareciendo eventos que hacía la Argentina, como por ejemplo enriquecer uranio, la planta de Piquenelleu, etcétera, etcétera. Entonces, en la época del RA1 la relación con Estados Unidos era excelente, especialmente con el Argonne National Laboratory. Yo estuve trabajando ahí durante casi 3 años, ¿no? Como empleado. Osuna, que no lo veo acá, estuvo en Argonne, otro montón de gente de CONE estuvo en Argonne. Y la planta de plutonio, por ejemplo, que nosotros pusimos, ¿no? Los glavoxes se hicieron con perfiles de aluminio que vinieron de Argonne, ¿no? Años después. O sea, para regalarle los perfiles de aluminio que habían usado los americanos en su planta de plutonio, ¿no? Hay que tener una muy buena relación. Después, cuando nos tocó hacer los desarrollos para conversión de hexafluoruro de uranio enriquecido al 90% a UO2,
Yo me acuerdo que le dije a Sábato, mire, le digo, el desarrollo de uranio no lo vimos, pero nunca no sabemos qué es. Yo sé que es radiactivo, corrosivo, peligroso, etcétera, etcétera. No puedo ponerme a abrir un cilindro de desafluoruro si no vi, por ejemplo, los materiales que se usan, ¿no? Bueno, en 2 meses yo estuve visitando la planta de Oak Ridge de enriquecimiento de Estados Unidos en Tennessee, Alabama. O sea que la relación, ¿no?, para que una persona de acá pueda ir a una planta de enriquecimiento de uranio en Estados Unidos tenía que ser muy buena. La relación con Estados Unidos, voy a tocarla ahora en 2 puntos más. Tuvo algunos baches, ¿no? El caso del reactor de Perú, donde tenía compromiso de entregar el uranio enriquecido y después por razones X se suspendió el compromiso, con lo cual vimos que el compromiso que se toma con un gran país de una entrega de uranio enriquecido no es válido si cambian las condiciones. Eso es muy interesante en la relación con China, después para agregarlo. Y después tuvimos una intervención negativa también de Estados Unidos, cuando muchos años después yo estaba en CONUAR, era director en CONUAR, hicimos todos los trámites y gastos, ¿no?, para venderles una planta de fabricación de peles a los hindúes. Los hindúes tenían una fabricación a la hindú, o sea, muy manual, ¿no? Y en CONUAR ya habíamos fabricado millones de peles, ¿no? Los hindúes se enteraron de que el Estado nuestro, en lo que era fabricación de peles, y quisieron comprar una planta llave en mano, ¿no? Bueno, hicimos todas las gestiones, yo estuve en la India, discutimos, ida, venida, o sea, la CONEA invirtió, ¿no?, en el desarrollo de la oferta. Después un día llegó un non-paper que se llama a la CONEA, ¿no? Non-paper es una carta, ¿no?, que no tiene fecha, firma, es prácticamente anónima. El non-paper decía que no veía con agrado que le vendamos una planta de CO2 a los chinos, perdón, a los hindúes, porque no habían firmado el TNP. Bueno, ¿cuál fue la posición de CONEA con un non-paper, ¿no? Estaba Orten de gerente de Asuntos Internacionales. Y dijo, mira, esto se obedece a pie juntilla. Y dice, no, de Cancillería te matan, ¿no? No se ofertó la planta, se cumplió con el deseo de Estados Unidos no brindar esa facility. Fíjense que no tenía nada que ver con nada bélico, ¿eh? Era fabricación de peles para los reactores tipo CANDU de los hindúes. No, nada que ver con los bélicos, pero no habían firmado el TNP, ¿no? O sea que la relación con Estados Unidos después se llevó bien por esa vía, ¿no?, de mucha aceptación, y llegamos a la relación de Estados Unidos en el caso de la central china, donde viene una delegación formal, ¿no?, americana, de varios miembros, etcétera, etcétera, a decir que Estados Unidos no ve de buen agrado, ¿no?, que hagamos negocios en un área estratégica como la nuclear con los chinos, ¿no?, porque no lo hacemos con alguna empresa del mundo occidental y con tecnología occidental. Bueno, esto me lo contó Antunes, que estuvo en la reunión, o sea, no es que salió por algún periodista de buena fuente, digamos. Bueno, o sea que en el caso americano, por eso lo menciono acá, nada más que para ver cómo con el tiempo las condiciones, las circunstancias, ¿no?, van defendiendo políticas, ¿no?, independientemente de lo que uno pretenda, ¿no?, ver en el largo plazo o planear en el largo plazo. Bueno, acá puse este punto de la central nuclear Atucha 0, ¿no? Nada más que porque por lo general no es conocido el tema, esa es la única razón. Atucha 0, ¿por qué? Porque en el año 55, la CONEA había ordenado el primer estudio de factibilidad, ¿no?, para poner una central nuclear.
nosotros seguíamos con él las ideas estas de participación nacional, núcleo nacional, etcétera, y elegimos la línea canadiense, ¿no?, que cumplía esos puntos, y los alemanes habían desarrollado también, pero vía recipiente de presión, no tubo de presión. Entonces, ¿cuál era la experiencia que había en el mundo de centrales conectadas a la red? Conectadas a la red estaba Calder Hall en Inglaterra, ¿no? Año 56 se conectó, 50 megavatios, uranio metálico, vaina de aluminio, refrigerada por CO2, o por aire, yo no me acuerdo de la refrigeración, pero muy baja potencia. Objetivo de los ingleses fundamental, ¿no?, generar plutonio para la bomba inglesa, porque habían llegado a la conclusión de que por vía del enriquecido, como Estados Unidos, no llegaban. Entonces dijeron bomba de plutonio y pusieron Calder Hall. Eso está reconocido por los ingleses. Los franceses siguieron la misma línea. De Gaulle había inventado la force de frappe, la fuerza disuasorio, y tenía que tener la bomba como elemento disuasorio. Entonces generaron de nuevo la central de 50 mega grafito gas. Y en ese momento, cuando la CONEA inicia el estudio de factibilidad, los franceses ya habían conectado Chinon 1 y estaban poniendo en marcha Chinon 2 de 200 megavatios. Eran entonces la única alternativa que había de una central que iba en serio, o sea, no era un prototipo de 50 megas, ya era una central de 200. Entonces se comenzaron las negociaciones con Francia. Los franceses estuvieron de acuerdo con venderle una central grafito gas a la Argentina, Comisaría de Energía Atomique y EDF, Electricité de France, y se comenzaron todas las negociaciones. Yo recuerdo que vinieron las misiones francesas varias veces, y para contar como anécdota, yo estuve en la barranca de Atucha en el año 60 y 65, con la misión francesa. Yo estaba por combustibles con Sábato, y estaba Cosentino con la gente de reactores, y los franceses en la colina ahí de Atucha, arriba, mirando el río Paraná abajo, diciendo acá va a haber una central nuclear. Se siguieron las tratativas, pero, oh sorpresa, ¿no?, en el año 66 viene un golpe de Estado, Onganía toma el poder, queda todo sin efecto, ¿no? Entonces pasaron un año o 2 años y la CONEA volvió a mandar una licitación internacional donde se presentaron todos, enriquecidos, naturales, etcétera, etcétera, y los franceses no se presentaron. Presentaron una carta excusándose. A nivel pasillo nos enteramos que los franceses no se presentaban porque consideraban que la Argentina no era un país serio, ¿no?, como para llevar adelante una tratativa. Por eso le llamé a Atucha cero, porque estuvo decidida, ¿no?, vino un golpe de Estado, ¿no?, y no hubo central. Si no, hoy en día en Atucha estaba una central grafito gas, que muy probablemente ya se había cerrado porque era totalmente ineficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en Atucha 1 podemos mencionar que nosotros preparamos los pliegos de licitación, y en los pliegos de licitación pusimos todos los deseos de CONEA para la fabricación nacional de combustible, y CONEA puso la lista positiva, que era toda la lista de materiales de la central que debían ser comprados en la Argentina. Porque, bueno, se hizo el estudio de la industria, el estado de la industria, y de ahí salió la lista positiva. Y además participación en la ingeniería, etcétera, etcétera, de lo posible. Atucha después resultó ser alemana, no canadiense como quería la CONEA. Yo creo que fue por razones económicas, o sea, los créditos que hacían falta no aparecían por el lado canadiense, aparecieron por el lado alemán, y entonces se compró una central alemana.
Alemania tenía entonces en marcha el prototipo MSTFR de 50 megas conectado a la red y Canadá tenía el Nuclear Power Demonstration también chiquito, ¿no?, conectado a la red. O sea que los dos países estaban en lo que era tecnología, ¿no?, muy parejos. Hoy en día la idea es que yo no compro una central si no tiene por lo menos 5 años de operación eficiente, comprobada, disponibilidad, etcétera, etcétera. Pero en aquella época no había chance si uno respetaba el paradigma de independencia en el combustible, que estaba muy clarito en los pliegos de licitación. Bueno, después vinieron las negociaciones de los contratos. Yo estuve a cargo de la negociación de combustibles, ¿no? Y tuvimos muy buen trato con los alemanes, tanto con la Siemens como con la parte de los laboratorios alemanes. Hicimos 2 acuerdos de cooperación técnica, ¿no? Un acuerdo con la empresa, con la Siemens, para enviar gente a los grupos de desarrollo y a las fábricas, etcétera, y otro acuerdo con el Centro Nuclear de Karlsruhe para la parte de investigación y desarrollo. La CONEA mandó gente para ambos lados, ¿no? Estuvimos en los grupos de diseño. Cirimelo estuvo allá en Alemania, ¿no? Mandamos inspectores a la fábrica con libre acceso a todos los procesos de fabricación. No, todo eso había sido pedido en el pliego de licitación. Y la habilidad del pliego de licitación está en que pone en blanco y negro todo aquello que el cliente quiere. Y si uno lo escribe inteligentemente, ¿no?, le agrego 2 palabritas que le digo es condición esencial del contrato, ¿no?, que vos respetes esto. El oferente sabe que si no lo respeta tiene una gran chance de quedarse afuera. Entonces nosotros habíamos puesto que era condición esencial, ¿no?, que se facilite la fabricación del combustible nacional. Y tuvimos puertas abiertas. Entonces, Atucha, digamos, nos dejó esa enseñanza, ¿no?, de cómo se usa el pliego de licitación en la negociación después de los contratos, cosa que es muy interesante ver, porque en el caso chino no hubo pliego de licitación. ¿No? La central china se compró en forma directa, ¿no?, sin un llamado internacional de ofertas. Entonces, es muy difícil la negociación con China. Si yo estuviera con la negociación, lo primero que le digo, mira, vos tenés que respetar esto, ¿viste? ¿Por qué? Y mira, porque son mis condiciones, las hubiera puesto en el pliego. Y el chino va a decir, sí, pero no hubo pliego, y estas son mis condiciones. Esa es la situación en la cual se está ahora. Después nos vamos a referir a eso. Bueno, también es interesante mencionar para el caso de Atucha 1 el tema plutonio, ¿no? Yo estuve en algunas discusiones sobre la neutrónica, etcétera, etcétera, poniendo la oreja por combustibles. Y ahí los alemanes dijeron que Atucha era un excelente quemador de plutonio y que ellos tenían pensado que en la central también se podía enriquecer con plutonio y eso iba a favorecer el quemado, etcétera, 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 y que uno no era dependiente del uranio enriquecido. O sea, de esta manera ellos competían mejor con el CANDU, donde el CANDU no se puede enriquecer, según dicen los expertos, muy difícil, ¿no? Atucha sí se puede enriquecer. La prueba está que hoy en día anda con uranio enriquecido. Entonces, yo no le creí y entonces fui a ver en el Centro Nuclear de Karlsruhe, donde estaba el MSTFR. El MSTFR tenía un programa para el plutonio. Los alemanes habían instalado la planta de reprocesamiento en Karlsruhe y los alemanes habían instalado el laboratorio de plutonio para fabricar las barras combustibles, ¿no? Estuve una semana viendo la fabricación de barras combustibles, o sea que era un programa serio de la Siemens, ¿no? De ahí vino la decisión nuestra de colocar la facilidad alfa, como se llamó en ese momento, y desarrollar la tecnología para hacer las barras combustibles de plutonio. Tuvimos la cooperación de los alemanes, ¿no? Estuvo el experto que manejaba la planta
alemana estuvo en nuestro laboratorio de plutonio. Y hubo un ambiente, digamos, de puerta abierta con los alemanes que después no la vi con los canadienses. O sea, no se repitió nunca más, ¿no? O sea, pudimos vivir lo que es estar en un laboratorio con las puertas abiertas y el nivel de acceso que hay. Sucedió lo mismo con ASL, no con la industria de combustible canadiense, ¿no? Pero con ASL hubo un excelente comportamiento también. Y también a nivel personal, ¿no? O sea, quedaron muchas amistades hechas de aquella época. Todo eso favorece la transferencia de tecnología, ¿no? Hay que considerarlo porque un acuerdo de transferencia de tecnología, si no va acompañado, ¿no?, de toda esa otra parte, ¿no?, que ya llamémosle entra de la parte de relaciones humanas, pierde mucho valor, ¿no? Porque se ajusta a la letra y se ajusta a los plazos, etcétera, etcétera. Bueno, o sea que nuestra facilidad alfa surgió de eso, de ahí, y como por lo general no es muy conocida en CONEA, ¿no?, yo me permití agregar que deberían, no sé, ahí está. Ese es el ingreso. Esto está instalado en Constituyente. El ingreso al laboratorio, esa es la zona de prensado de los pellets. Esta es la zona de sinterización. Hay que sinterizar a alta temperatura, 1600, 1700 grados. No es chiste hacerlo en un Glavox. Y esta es la zona de carga de pellets en las barras combustibles. O sea, el laboratorio se preparó para fabricar barras combustibles de plutonio, para Atucha, específicamente. Atucha hoy en día está enriquecida con uranio, ¿no? Pero debería saber, todavía no lo saben, ¿no?, que si quieren enriquecer con plutonio y no depender del uranio, la salida tecnológica ya la tiene resuelta. Bueno, pasando a la parte de fabricación de combustibles, decidimos instalar la fábrica, ¿no? Ahí hubo algunos traspiés porque la CONEA había decidido comprar la fábrica en la Siemens. El Departamento de Combustible se opuso, ¿no?, porque si no, ¿para qué estábamos nosotros trabajando, ¿no? Y la oferta alemana vino pedida por el presidente de CONEA, con toda la transferencia de tecnología, planos, especificaciones de entrenamiento, ¿no?, 4 alemanes acá durante 2 años para enseñarnos, etcétera, etcétera, de manera que ¿para qué estábamos trabajando, no? Bueno, entonces, por razones administrativas, vine el expediente a parar al Departamento de Combustible y dijimos, bueno, ¿cómo rechazamos esto? Analizamos la oferta, por supuesto, era perfecta, no le faltaba nada. Entonces, cuando se iba a decidir, decidimos que no se compraba, ¿no? Y después, en una reunión que hubo en la sala de situación con toda la plana mayor de CONEA, y tuvimos que exponer por qué se hacía con esa oferta, el Departamento de Combustible dijo que no se acepta, ¿no? Y la razón que dio fue que la oferta es muy cara, ¿no? El presidente que ya dijo, ¿cómo? Sí, señor presidente, es muy cara. No. Ah, ¿cómo? ¿Es cara? Sí. Y muy difícil de explicar que es demasiado cara. Claro, con eso le di a entender que se suponía que había coima por detrás. Entonces, inmediatamente, que ya dijo, se rechaza la oferta, ¿no? Y no se compró una fábrica alemana, ¿no?, nada más que por esa razón. Sino, Conoar era una fábrica instalada acá por la Siemens, como hicieron los brasileños, que compraron la fábrica llave en mano, con los alemanes adentro, completa, y que está ubicada en la localidad de Angras, para sus reactores. Bueno, ahí esta es una foto de Conoar, ¿no?, y una foto de FAE, instaladas en Ezeiza. Como ustedes ven, no son fábricas pequeñas, ¿no? No son cosas que se hacen así nomás.
¿no? Y haber tomado el compromiso con EA de construir estas dos fábricas. El grupo de Circaloy construyó la fábrica de FAE, el grupo de combustible y la fábrica del elemento combustible. Bueno, en la central de embalse ya tuvimos todas esas pretensiones puestas en los pliegos. Habíamos aprendido que el tema de las licencias y patentes de fabricación era importante, porque con Atucha 1 no estaba puesto en la licitación, en los pliegos de licitación, y a los 2 meses la Siemens empezó a presentar patentes para hacer el combustible, ¿no? Y nosotros viendo cómo la rechazamos, porque si le tengo querían patentar la barra combustible, por poco el pellet, ¿no? Todo. Cualquier fabricación que yo haga en lo sucesivo, ¿no? Tenía que pagarle royalty a la Siemens, ¿no? Así que, bueno, rechazamos todas esas demandas de la Siemens. Y en el caso canadiense ya nos cubrimos en el pliego y el acuerdo de transferencia de tecnología con ASL dice taxativamente que ASL transfiere, ¿no?, total libertad del uso de la información dada por ASL para construir, ¿no?, centrales iguales en la Argentina o combustibles también iguales en la Argentina. Bueno, cuando yo viajé una vez a Canadá, entonces para traer todas las montañas de información que nos tenían que dar, ¿no?, y el canadiense me da una hojita de papel, ¿no?, y bueno, y le digo, ¿qué más?, ¿no?, y me dice, no, no hay más. ¿Cómo? Le digo, sí, tienen que entregar un montón de especificaciones, etcétera, etcétera. No, no, me dice, lo que es propiedad de ASL, como dice el contrato, ¿no?, es esta hoja de papel. Digo, con esto no se fabrica. No, no, dice, no se fabrica con eso. Pero en Canadá todo ese trabajo de diseño, de seguimiento de performance, planos, ingeniería de detalle, tecnología, lo hacen las empresas privadas, que son Canadian Westinghouse y Canadian General Electric. Claro, a la Westinghouse no le vas a enseñar que es un combustible, ni a General Electric tampoco. Entonces, ASL no tenía necesidad de entrar en los que son los temas de diseño, códigos, performance, etcétera, etcétera. Bueno, ahí aprendimos también otro paso más que fue doloroso, y doloroso al principio, porque después, por suerte y por decisión propia, Cirimelo se encargó de desarrollar el 100% de ese know-how que tenían las industrias canadienses y poner en marcha la línea de fabricación en Conoir. De manera que tampoco pagamos ninguna patente ni ninguna licencia. O sea que nuestro parque de fabricación para centrales nucleares actualmente, ¿no?, es 100% nacional y con total libertad de venderle a quien querramos combustible. Entonces, comparando con la situación con China ahora, ¿no?, es totalmente diferente, ¿no? De ahí el título de la charla. ¿Qué hacemos con el paradigma? ¿Se cumple o nosotros aceptamos que no se cumple? ¿Aceptamos que hemos perdido soberanía? O sea, que es algo que no queremos conservar, la soberanía. ¿Cómo salimos de la situación? Bueno, eso viene después en el último punto, que es el de planeamiento estratégico de la CONEA. Bueno, en el caso Siemens, la segunda central nuclear, la Siemens dijo que nosotros queríamos hacer el primer núcleo porque estábamos fabricando ya Atucha 1, y dijimos Atucha 2 es similar a Atucha 1, ¿no? Queremos también fabricar el primer núcleo. La Siemens dijo no, el primer núcleo va de la Siemens por razones de garantía, si no caen las garantías de la central, ¿no? Bueno, se armó una gran discusión que después al final terminó en una discusión comercial. Nos dimos cuenta que en realidad, ¿no?, la Siemens lo que quería era la orden de compra, porque el primer núcleo de una central
es la mayor orden de compra que puede poner esa central. En el caso de una central china, la orden de compra del primer núcleo equivale entre 5 y 6 meses de entrega de combustible, ¿no? Todas juntas. No, 5 a 6 recargas de combustible, todas juntas, ¿no? Lo cual es mucho más de un año. Entonces yo anclo al cliente y hago el excelente negocio con la venta del primer núcleo. La misma situación se le planteó a Siemens, entonces al final negociamos con Siemens. Digo, mira, vos tenés una fábrica en Hanau que está defendiendo la orden de compra, yo tengo una fábrica en Ezeiza que también defiende su orden de compra. De manera que, ¿por qué no arreglamos el negocio? Vamos 60 y 40, ¿no? Ahí la Siemens dijo, bueno, 60 para mí, 40 para vos, ¿no? Y le dijimos, no, 60 para mí, 40 para vos. Así que al final salió 60 para Conea, 40 para la Siemens. ¿Por qué? Porque la Siemens ya nos había vendido la central. ¿Por qué me vendió una central? Porque yo no soy capaz de hacerla, porque si no, no se la compro. En cambio, combustible sí soy capaz de hacer. Entonces le compro lo menos posible. Bueno, la misma situación, lo notable, ¿no?, es que se presenta con los chinos. Los chinos defendiendo el primer núcleo y la primera recarga, y nosotros que también tenemos fábrica defendiendo primer núcleo y todas las demás recargas. Bueno, pasamos ahora al caso chino. Y yo encontré, en la época del anterior presidente de Conea, se recibió la oferta de China para combustible, ¿no? Me llamó Calceta y me dijo, mira, ¿por qué no le das un vistazo? Le di un vistazo y bueno, nos vendían un montón de cosas que nosotros sabemos hacer, ¿no? Y además nos vendían la patente, la licencia de uso, etcétera, etcétera, una oferta 100% comercial, ¿no? Y nosotros queríamos con el que vende la central una oferta que sea técnica, hecha para una organización técnica como es la CONEA. La CONEA no es una organización comercial. Y los chinos pasaron la negociación de combustible al sector comercial, no a los sectores técnicos. O sea que hacían el negocio de venta de la central y además querían hacer el negocio del combustible. Y nosotros, como en el caso de Atucha 2, dijimos, mira, el negocio de la central es para vos, el negocio del combustible para nosotros, y además no queremos romper el paradigma, ¿no? O sea, no vamos a dejar nuestra línea de soberanía, ¿no?, por culpa ahora de que la central viene de China. Entonces, actualmente las negociaciones están ahí, ¿no? La CONEA defendiendo la participación nacional desde el primer núcleo, ¿no?, los chinos negándola, y yo diría que por la parte china sin respetar los acuerdos que están firmados a nivel gobierno, ¿no? Me tuve que meter un poco en el tema de los chinos para entender la posición, ¿no? Y si uno lee la Asociación Estratégica Integral, ¿no?, que se menciona en los convenios, ¿no?, y ve la gente que ha estudiado el caso chino de expansión comercial, el objetivo es expandir y amparar los objetivos económicos de China en el sistema internacional. O sea, un cuento, ¿no?, lo que dicen los acuerdos. Yo leí el acuerdo estratégico, ¿no?, y dice que las negociaciones se llevarán a cabo en condiciones de igualdad y de beneficio para ambas partes. Y los chinos no respetan las condiciones de igualdad, ¿no? Dicen, yo soy grande, vos sos chiquito, y tampoco el beneficio mutuo, ¿no? O sea, quieren todo el beneficio para ellos.
Entonces, para mí es un tema que va a Cancillería así, pero redondo, ¿no? Escúchame, esto lo firmó Xiao Jinping, no sé cuánto, junto con el presidente o la presidenta en ese momento de la Argentina, y resulta que cuando vas a la mesa de negociaciones no se respeta. Bueno, esa es la situación actual, ¿no? Entonces, el último acuerdo, fíjense, de febrero del 2015, establece que la cooperación se realizará sobre la base de igualdad y beneficio mutuo. O sea, se reafirma ese principio de igualdad y beneficio mutuo, ¿no? Recientemente, febrero, ¿no? No, perdón, acá, en el febrero del 22, ¿no? Y fomentar la confianza mutua, o sea, las discusiones se hacen en base a la desconfianza mutua. Así es la mesa de negociación, de desconfianza mutua, ¿no? Entonces, esto que fue lo último firmado en febrero, entre los presidentes, no se respeta. Entonces, claro, acá uno ve la relación con China una realidad, ¿no? Que se ve en todo el resto del mundo, ¿no? China tiene su propio propósito de crecimiento que se hace en base a la penetración comercial, ¿no? A diferencia del mundo occidental, que siempre llevó las cosas sostenidas detrás por las armas, ¿no? Desde la época de las invasiones inglesas y antes, ¿no? O sea, es una tradición de Occidente, ¿no? O sea, Estados Unidos que dice, soy el país más poderoso de la Tierra, ¿no? Dice, la base es esa. Y los chinos dijeron, invento la ruta de la seda, ¿no? Y voy por la parte comercial. Bueno, el CARI, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, tiene un grupo que analiza el caso chino, ¿no? Y ahí plantean, lo mismo hay algunos artículos que aparecieron en Estados Unidos, o sea, ¿cuál es la filosofía china detrás de todo esto? ¿No? Es para expandirse en los países en desarrollo y subdesarrollados. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es infraestructura. Necesita puentes, necesita caminos, necesita centrales eléctricas, necesita de todo. Y no tiene plata. Entonces yo, chino, voy y te pongo la plata arriba de la mesa, ¿no? Y te doy la plata para que vos satisfagas tus necesidades. Por supuesto con participación de empresas chinas, pero vos tenés el crédito. Claro, el país se convierte en un país deudor. Por general, los países en desarrollo subdesarrollados no tienen capacidad de pago de sus deudas. Entonces pasan a ser dependientes. Y eso entonces es toda una línea política, ¿no? Que Occidente no tiene manera de frenarla, ¿no? Porque no da los créditos, tiene el Fondo Monetario Internacional y otras cosas que no sirven para este tipo de cosas. Bueno, lo mismo está aplicando China con Argentina. Esa es la parte jorobada. ¿Por qué? ¿No? Porque en esta última reunión que menciono acá, discutieron créditos de China por valor de 23.000 millones de dólares. Entonces yo digo, si estamos sin poder pagar ahora, ¿no? Imagínate 23.000 millones de dólares por encima, no lo vamos a pagar nunca. O sea, vamos a ser dependientes, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, o sea, yo que al principio la parte china decía, bueno, macanudo, es otra tecnología, otra cosa, qué sé yo qué. Bueno, y después me dejó de gustar, ¿no? Y dije, bueno, hoy en día con China no me gusta, porque veo que hay otros trasfondos, ¿no? Eso no significa que me gusten los del otro lado, ¿no? Pero los chinos estoy seguro que no me gustan. Además, tenemos las puertas cerradas a los laboratorios, cerradas, ¿no? Me contó la gente que está manejando la negociación, porque en China, lo que es la Comisión de Energía Atómica China, en principio había dado acuerdo, ¿no? Cuando fue Norma Boero, la anterior presidenta china, y tuvo las reuniones con la Comisión de Energía Atómica China.
se discutió el primer núcleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en China lleva a cabo toda la parte de desarrollos, lo que se llama Instituto para Desarrollos Nucleares. El instituto tiene cerca de 4.000 personas, es un monstruo que toma desde la central nuclear, las nuevas centrales, los reactores rápidos, los reactores de todo tipo, etcétera, etcétera, más todos los combustibles. O sea, es el lugar donde se genera el conocimiento de fabricación. Después pasa al grupo comercial, ¿no? Entonces, la verdadera contraparte de Corea es el instituto, ¿no? No es el grupo comercial. Los chinos lo saben, entonces tienen totalmente vedada, ¿no?, la relación con el instituto, ¿no? Entonces, bueno, si yo quiero hacer ensayos de irradiación en China, por ejemplo, ¿no?, para validar y calificar las barras combustibles, y para que después voy a meter en el reactor, ¿no? No hay relación con el instituto, ¿no? Así que bueno, o sea, son posiciones muy duras, ¿no? Bueno, hay una frase de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es el que se denominó después de Mao Zedong el creador de la China actual, ¿no?, el que fue capaz de cambiar el sistema, ¿no? Fue medio sangriento, pero cambiaron el sistema a un sistema rarísimo, ¿no?, de un comunismo capitalista, ¿no?, que nadie lo entienden los chinos, pero en fin, les funciona, ¿no? Y Deng Xiaoping dijo: esconde tu fuerza, espera tu tiempo, ¿no? Qué cosa tan notable, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ¿qué pasa si lo aplicamos al caso nuestro, ¿no? Esconde tu fuerza, espera tu tiempo. ¿Es ahora mi tiempo, en el caso del combustible chino, ¿no? O mi tiempo viene después? Si mi tiempo viene después, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en retomar la soberanía. Si yo digo, retomo la soberanía, tengo que hacer una serie de acciones que me llevan a manejar el conocimiento. Entonces, el acuerdo que hago ahora con China, digo, es un acuerdo temporario, que hago ahora dadas las circunstancias. Pero mi programa de largo plazo, mi planificación estratégica, es manejar desde los códigos de cálculo hasta la otra punta, ¿no?, con tecnología de CONEA, la fabricación de combustible para China. Entonces, el caso chino era nada más que un primer paso que yo daba, ¿no?, dentro de mi verdadero proyecto. Ahora, lo notable es que la CONEA tiene todo para tomar el desafío. Pero tiene que establecerlo, ¿no?, como una serie de acciones que exigen fundamentalmente tener claro los porqué, tener coherencia, ¿no?, en la manera de pensar y en la manera de gestionar. La gestión es clave, ¿no? La idea del management orientado debidamente es una condición sine qua non, no es algo que yo hago si quiero o no quiero. O sea, si tengo un proyecto que es un desafío, eso exige un management. Y se dice entonces, no hay managers. ¿Cómo no hay managers? Los managers se forman. Los managers se forman a partir del desafío que yo impongo, ¿no? Y van a aparecer. O sea, salvo que uno diga, bueno, la gente no quiere trabajar. No, eso es una mentira, ¿no? Y nos pasó en los laboratorios, pero 50 veces, que el salario, que las vacantes, que esto. Yo me cansé de escuchar eso, décadas, ¿no? Nunca fue fácil, nunca fue todo así servido, ¿no? Hubo periodos buenos, periodos malos,
periodos pésimos, ¿no? Y sin embargo, el objetivo este del paradigma estaba claro. Entonces, bueno, si yo digo, respeto el paradigma, lo retomo, ¿no? Y retomo el concepto para el caso chino, me trae aparejado una serie de acciones que implican la parte técnica, la parte de management, la parte de organización, ¿no? La formación de los cuadros, ¿no? La formación de completar las especialidades con las facilidades que tengo de ensayos, etcétera, etcétera. Hoy tuve una larga conversación sobre el tema del loop, del R10. Resulta que podemos irradiar en el R10, ¿no? Combustible con las condiciones de combustible de la central Gualón, ¿no? Bueno, pero escúchame, esa es una tonelada de trabajo para poner detrás. Y además, fijar prioridades, ¿no? Ver a 5 años, ver a 10 años, ver a 15 años, ¿dónde estoy pretendiendo estar? ¿No? En un cálculo aproximado de retoma de la soberanía, necesitamos los 6 o 7 años de construcción de la central, ¿no? Más 5 años de operación con combustible chino y no dejar más tiempo y ya entrar con el combustible nacional. Y los chinos, mira, chinos, seguí tu suerte, yo sigo la mía, ¿no? Pero hay muchos peros hoy en día, ¿no? Uno podría poner una lista larguísima, que el presupuesto, que las vacantes, que esto, que aquello, bla, bla, bla. O sea, pero yo creo que esa cantidad de peros no es suficiente como para decir no me pongo en marcha. Bueno, todo esto va asociado después a lo que es el planeamiento estratégico de la Comisión. Me quedan 5 minutos, en realidad 4, porque el planeamiento estratégico es la herramienta fundamental, ¿no? Si no, no sé para dónde estoy yendo, ¿no? Bueno. El tema este del planeamiento es interesante por lo siguiente, ¿no? Adriana me comentó hace un tiempo ya que la CONEA tenía que hacer su planeamiento estratégico. La iba a hacer con Hurtado. Hurtado, vicepresidente, está encargado de planeamiento en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea que es la persona indicada, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y resulta que anda todo el mundo corriendo de un lado para el otro, el planeamiento no empezó. Así que dije, bueno, vamos a tirar el tema arriba de la mesa, ¿no? Y acá hay noté esta diferencia entre planeamiento y estrategia, ¿no? El planeamiento es... acá está definido. El planeamiento, ¿no?, es de carácter técnico, ¿no? Tareas, proyectos, etcétera, 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 que pienso hacer en el largo plazo. La estrategia, en cambio, es la serie de acciones que yo tengo que llevar adelante, ¿no?, para que ese planeamiento se pueda cumplir. Cosa que es difícil en la Argentina. Difícil, ¿no? Muy difícil porque las incertidumbres, ¿no?, son muy grandes. Y por lo general cambian cosas con cada gobierno, ¿no? Entonces yo diría que el planeamiento estratégico hay que hacerlo en periodos de 4 años, ¿no? Es para aguantar un gobierno, 2 gobiernos, 3 gobiernos, ¿no? La longitud de los programas interesantes de desarrollo, fabricación y compañía no lleva menos de 10 o 15 años. O sea, son más de 3 gobiernos, ¿no?, que la CONEA como institución tiene que estar recibiendo los fondos, etcétera, etcétera. Entonces la estrategia, ¿no?, para poder cumplir esos planes de largo plazo es muy delicada. No la hacen los grupos técnicos, porque es una especialidad, ¿no? Y por lo general
la estrategia se trata según la matriz FODA, o sea, el análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas, etc. ¿no? Entonces, tiene que ser gente que tenga mucha experiencia en llevar cosas a largo plazo en la Argentina. No me interesa lo que pasa en el mundo, para la estrategia me interesa lo que pasa en la Argentina. Por ejemplo, un paso fundamental es que la CONEA deje de depender del Ministerio de Energía, de la Secretaría de Energía, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con el quehacer de CONEA. Entonces, bueno, no, es un punto clave. ¿De dónde tiene que depender? ¿No? Y para mí tiene que depender del Gabinete Nacional, por lo menos. Antes dependía de Presidencia. El tema se analizó también en el CARI, ¿no? Y en las reuniones del CARI se llegó a la conclusión de que la CONEA está mal ubicada y también el CARI recomienda, y recomendó en una nota al Poder Ejecutivo, que pase a depender del Gabinete Nacional, ¿no? ¿Cómo se logra depender del Gabinete Nacional? Se logra por el carácter estratégico de la actividad. ¿Cómo y por qué es estratégica la CONEA? Bueno, por las cosas que tiene que hacer y por las responsabilidades que tiene. Claro, ya viene la parte interesante del análisis, ¿no? Porque si yo voy a la ley nuclear dice que CONEA se encarga de investigación y desarrollo, además de la medicina, esto y aquello. Investigación y desarrollo, ¿de dónde vamos a decir que es estratégica? ¿No? Entonces, no es estratégica porque hace investigación y desarrollo, o sea, cumpliendo la ley nuclear. Es estratégica por las otras funciones que tiene que cumplir. Por ejemplo, asegurar que las centrales nucleares, de los cuales se encarga la NASA, y está bien que esté en el Ministerio de Energía, ¿no? Para que las centrales nucleares tengan disponibilidad de combustible, o sea, lo que en la Agencia Internacional de Viena se llama assurance of supply, aseguramiento del suministro, ¿no? Que se prevé que puede llegar a haber problemas en el mundo futuro como viene, ¿no? Esa tiene que ser la responsabilidad fundamental de CONEA, asegurar que nuestras centrales siempre tengan el combustible listo. Bueno, no figura en ninguna legislación. Y ese tema sí es estratégico porque hace al suministro de energía. ¿No? Entonces, señores, cambiemos la ley, pongamos lo que al país le interesa, que es estar seguro que no se te paran las centrales. Eso es lo que le interesa al país, ¿no? Y esa actividad es estratégica. Por ejemplo, el suministro de gas, ¿no? Si a mí me preguntan si es estratégico, diría que sí, ¿no? Porque si no, se para la industria, pero además se queda la señora sin poder cocinar en su casa, ¿no? Entonces, hace a un buen funcionamiento como país. ¿Quién es responsable de que nunca falte yo tenga que ir a comprar gas en el exterior? Gas licuado que es más caro, por lo tanto el subsidio lo paga el Estado, en fin, etcétera, etcétera. El Estado componedor, no porque no supo hacer las cosas a tiempo, o no pudo. Entonces, suministro de combustible tiene que figurar en la ley nuclear y las modificaciones que tiene que proponer CONEA para la ley. Otros temas son los temas relacionados con defensa, ¿no? El INVAP en ese sentido fue muy inteligente, ¿no? Porque se metió en el proyecto de satélites que tiene que ver con la parte estratégica, ¿no? Y se metió en el tema de radares que tiene que ver con la defensa, ¿no? Entonces cambia el gobierno, ¿no? Pero a INVAP no lo toques, porque mirá que es muy importante, en fin, hace cosas, etcétera, 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 etcétera. O sea, logró, ¿no? Continuidad para su actividad a pesar de los gobiernos. Bueno, la CONEA también tiene que lograr eso, ¿no? Manejar sus proyectos y sus cosas como yo estoy convencido que son de gran interés nacional, ¿no? Y saberlo proponer mediante el planeamiento estratégico. En fin, hay muchos otros temas, ¿no? Dentro del planeamiento.
Este de los combustibles avanzados para la central de tipo chino es un proyecto importantísimo. No, el proyecto del submarino es un proyecto importante, ¿no? CONEA debería manejar las cosas de manera tal de sacar el proyecto adelante. O sea, hay proyectos que existen y no están aprobados oficialmente. O sea, oficialmente CONEA no tiene aprobado que en un momento, cuando haya dinero, tiene capacidad para generar un reactor de uso naval. No figura en ningún lado. En ese sentido, Antunes, el presidente de la NASA, fue mucho más inteligente, ¿no? Antunes quería llevar a eso, un fanático del CANDU, ¿no? Dice, es imposible que no podamos fabricar el CANDU ese que íbamos a hacer con los chinos, financiación china, etc. Claro, entonces en el plan de NASA, en el programa de largo plazo de la NASA, introdujo el CANDU como concepto de central nuclear para cuando haya posibilidades económicas. Entonces nadie le dijo que no, porque si total no hay plata no se hace, y si hay plata, ¿no? Y por ahí se puede hacer, ¿no? Entonces el CANDU está aprobado formal y oficialmente, con lo cual Antunes fue y formó el grupo CANDU dentro de la NASA, que lo ubicó en Embalse, ¿no? Y en Embalse se inició el grupo y por lo tanto los ingenieros con conocimiento de CANDU y que quieran trabajar en el proyecto se meten ahí. Y la NASA puede mantener ese pequeño esfuerzo de ingeniería que se hace ahora de su propio presupuesto, pero no abandonó, al contrario, comenzó la ejecución del proyecto, ¿no? Con la parte que no exige grandes inversiones de capital. Bueno, yo creo que en el caso, por ejemplo, si tomamos el caso del submarino, ¿no? La CONEA puede comenzar el proyecto del submarino, la parte preliminar, etcétera, etcétera, ¿no? Diciendo, mira, yo me ocupo del reactor del submarino, ¿no? Y teniendo hoy en día capacidad y habiendo gente que se ha dedicado a eso y todo eso, o sea, no vamos a desperdiciar todo ese know-how, ¿no? Y pasar a decir, bueno, pero hoy no hay plata, ¿viste? Entonces algún día, y sí, me gustaría, ¿no? O sea, esa vaguedad, ¿no? Es lo que después nos mata, ¿no? Porque es algo que te aplasta, te tira para abajo. En fin, podemos conversar de otro montón de cosas que uno pondría en el planeamiento estratégico. Bueno, nada más. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la excelente charla que nos diste. La verdad que nos has enseñado mucho, no solamente de lo técnico, sino a nivel humano, trabajo, experiencia. Bueno, qué importante, ¿no? Escucharlo. Estaría buenísimo poder conversar, así que espero que bueno, de la audiencia algunos quieran consultar algo. Vamos a hacerlo con el micrófono, así sale por YouTube, por favor. Carlos, gracias, excelente presentación. Una pregunta más con China. ¿China puede asegurar el suministro de uranio enriquecido? Y la otra, no tiene experiencia en construcción de reactores afuera. O sea, están lo de Pakistán por un motivo político con India, pero ¿esos dos factores se han tratado con los chinos? Sí. Yo tuve una discusión con la NASA, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad de suministro, ¿no? Entre las cuales evidentemente existe el enriquecido. Quedamos en lo siguiente. La NASA dice, con toda razón, ¿no? Yo no puedo poner $8.000 millones arriba de la mesa, ¿no? Y correr algún riesgo de suministro. Entonces yo tengo que tener asegurado el suministro durante los 60 años que por contrato, ¿no? Puede operar la central. Entonces, eso figura como tal, ¿no? Y va desde el combustible terminado a el enriquecido, ¿no?
Entonces, o sea, la NASA por contrato con los chinos, ¿no?, tiene cubiertos los 60 años. Si existe fabricación nacional o no, mira, el problema no es de la NASA. Le gustaría que sea nacional también, etcétera, etcétera, pero no puede hacer la inversión y no asegurarse el suministro. Entonces, quedamos en que vos, NASA, asegurate el suministro con los chinos, ¿no?, y con CONEA vemos cómo convertimos eso en un suministro nacional. CONEA tiene también su programa de enriquecimiento, etcétera, 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 ¿no? Claro, que para dentro de cuántos años, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, yo digo, mira, acá hay distintos tipos de programas, ¿no? Yo, por ejemplo, si manejo el programa de enriquecimiento, ¿no?, yo vería de acordar con alguien que me sacó 15 años, ¿no?, de adelanto, entre 15 y 20, que son los brasileros. ¿Cómo arreglo con Brasil? Si yo quiero ganar tiempo, ¿no? Yo digo, mira, el único que me podría vender una cascada de centrífugas, ¿no?, no me la va a vender nadie, eso seguro. Y menos con Estados Unidos totalmente en contra, ¿no?, que enriquezcamos uranio. Con los brasileños podría llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, yo me compro una cascada en Brasil, se la compro. La cascada más la operación, los planos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hago un convenio con Brasil, ¿no?, de que yo instalo esa campana y trabajo en la mejora, ¿no?, de cuánto me cuesta por kilowatt-hora, ¿no? Cuánto me cuesta, perdón, el kilo de uranio enriquecido o la unidad de trabajo separativa, ¿no? Porque sé que los brasileños cuando recién empiezan tienen un rendimiento bajísimo, ¿no? Entonces, saltemos de acá para adelante. O sea, el esfuerzo argentino es contribuir a lograr el hexafluoruro final para nuestras centrales que esté a un precio razonable con respecto al suministro importado. Porque hoy en día estoy muy lejos. Me gané hace 15 años. ¿Te das cuenta? O sea, pongo el esfuerzo argentino en la mejora, en vez de ponerlo en encontrar las bases iniciales, ¿viste?, de cómo una centrífuga, y si voy a poner fibra de carbono, si no pongo tal cosa, balanceos, ¿no? Gracias, excelente la presentación. Yo quería hacerte una pregunta que me preocupa bastante, que es esta dependencia de CONEA, sobre la cual mencionaste. Y uno ve históricamente que desde la década del 80, que tenía rango ministerial, hasta hoy, que es una especie de subsecretaría o subsecretaría dentro del Poder Ejecutivo, yo veo cierta relación entre eso y los proyectos que se encaraban históricamente en la CONEA de los 70, de los 80, y la dificultad de llevarlos adelante ahora, la dificultad de tener esa continuidad. En ese contexto, ¿qué acción o qué debería hacer la CONEA, qué deberíamos hacer desde Argentina o del sector que sea, para de alguna manera poner de nuevo a la CONEA en un rol relevante, en un rol como el que corresponde, este rol estratégico que mencionaste? Yo creo que no alcanza con modificar la ley nuclear. Creo que hay que ir más allá, pero no sé bien qué se puede hacer concretamente. No sé si tenés alguna idea o propuesta que pudieras compartir. Sí. La pregunta es dificilísima, ¿no? O sea, yo veo desde afuera, ¿no?, un sistema deteriorado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una sumatoria de cosas negativas, ¿no?, que es muy grande, muy, muy grande. Veo también los problemas de conducción, o sea, el sábado de turno, el petizo maroto de turno, o sea, ¿dónde están? ¿No? Entonces, puedo decir, no tiene solución, o puedo decir, si este camino no lo puedo seguir, entonces busco otro. Pero me preocupo primero que todo en buscar otro, ¿no? O sea, ponerme a pensar con lo que dispongo, con los bienes que dispongo, ¿no? O sea,
¿Cuánta agua tengo para cruzar el desierto? ¿No? Pensando que hay solución, no pensando que no hay solución. Yo creo que la gente se forma, ¿no? Yo me formé, ¿no? La gente tiene que tener ganas de hacer, ¿no? Ganas de trabajar, tiene que tener el entusiasmo, ¿no? De entrar en el laboratorio porque sabe que está haciendo una cosa importante. Bueno, lo primero que hay que hacer es plantear los desafíos, ¿no? Los proyectos que tiene CONEA interesantes, ¿no? Son reales, verdaderos desafíos. Cuando uno, por ejemplo, en combustibles, que es de lo cual yo entiendo un poquito, no mucho, ¿no? Cirimelo entendía mucho más. Yo veo el paquete, el tamaño que tiene el paquete, ¿no? Es un tamaño grande, ¿no? El desafío es tremendo, ¿no? Voy a reemplazar a los chinos, que no son de tercera, ojo, son inteligentes, laburadores, ¿no? Tienen todos los méritos que quieras y lo han demostrado, ¿no? Entonces, yo quiero reemplazar a los chinos. País de este tamaño con respecto a yo que soy así, ¿no? Me encanta, ¿no? Lo primero que tengo que decir es, ¿me gusta o no me gusta? Sí, mira, a mí me encanta. A mí Carlos Arauz, ¿no? ¿Como Carlos Arauz? Sí, me encanta, ¿no? Ahora, y yo creo que hay mucha gente que le va a encantar. Ahora, hay que poder explicitar, ¿no? O sea, hay que hacer un trabajo intermedio de darle forma al proyecto desde el punto de vista conceptual, ¿no? De manera que sea una cosa que desde el punto de vista del desarrollo del conocimiento cierre, ¿no? Calcular cuánto me sale cada una de las especialidades que tengo que desarrollar, ¿no? Fijar el cronograma, si fuera un PERT mucho mejor, y fijar una serie de pasos, ¿no? de control en su realización, ¿no? Y un management que no es tan difícil, ¿no? Si la organización está establecida. Lo difícil es establecer la organización, ¿no? ¿El paquete en qué consiste? Mira, consiste en esto, en esto, en esto, en esto, esto. Yo lo que estuve discutiendo el loop de irradiación. En nuestra época, el RA3 no tenía el flujo neutrónico suficiente como para irradiar ni siquiera ni para Tucha, ¿no? Entonces, nos quedamos con esto de acá, ¿no? Yo me acuerdo que yo estuve a cargo del proyecto de celdas calientes, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando tuvimos que irradiar, en serio, ¿no? Que es irradiar una barra con óxido mixto de con plutonio, porque si no, no servía, ¿no? Tuvimos que irradiar en el exterior y pagamos una cifra, no me acuerdo si $500,000, no me acuerdo, pero una cifra increíble, ¿no? Todo eso hoy en día con el RAD se puede hacer acá. Lo que hay detrás no es una cosa común, es una cosa hipercompleja de especialidades que tienen que estar funcionando con un cronograma, ¿no? Y que abarca una serie de etapas, pero muy, muy grandes, desde todo lo que sea material science, ¿no? Hasta la otra punta. Entonces, ¿cómo se arma eso? Bueno, yo diría que ahí, si ustedes quieren, ¿no? Yo propongo, yo me meto a meter el dedo también, ¿no? Porque lo tuvimos que hacer hace muchos años, ¿no? Sin tener los medios, ¿no? Y hoy en día, cuando yo camino acá por Bariloche, me asombro de la cantidad de cosas que hay, ¿no? O sea, está todo preparado para hacer lo que se nos ocurra. Hay que querer, ¿no? Hay que ver la manera de lograr esa conformación de uno o dos paquetes así grandes e importantes. El Karen es otro paquete grande, ¿no? Pero la vez pasada lo discutía con la gente. Yo me metí en el Karen en la época de Calceta, ¿no? Y me metí a la segunda etapa, en el Karen comercial, a ver cómo conviene manejarlo, ¿no? Bueno, rápidamente uno
entra en el tema de que cuál es el objetivo del reactor. Bueno, un reactor nacional, etcétera, etcétera, 100%, todas las ventajas que tiene, cumplimiento del paradigma, ¿no? 100% cumplido el paradigma. Y dicen, y para exportación, ¿no? Mirá, estás haciendo las cosas que tenés que hacer para poder exportar. Por ejemplo, punto 1, ¿no? Análisis del mercado. ¿Quién está haciendo en este momento el análisis del mercado para el Karen nacional? Nadie. Entonces, mientras no comienzo a hacer eso, borrale la palabra internacional. Porque vos, alguien la pone por no sé qué razón, porque da prestigio, ¿no? Pero es pura guitarra. Cuando yo empiezo a estudiar el análisis de la competencia, ¿no? El análisis de la inversión y del profit, o sea, de la ganancia que me genera, ¿no? Ahí empiezo a entrar en el área comercial internacional. Puedo incluir la palabra internacional. Entonces, tener el Karen como proyecto de inversión, investment project, como se dice, ¿no? Que lleva al análisis de la inversión y el análisis de las ganancias que tengo con la inversión, no puedo mencionar la palabra internacional. Internacional, ¿qué significa para el proyecto? Significa ganancia, ¿no? Porque el Karen nacional, que logre poner en una provincia, no lo voy a vender pretendiendo la ganancia. En cambio, cuando exporto, pretendo la ganancia, y si no, no exporto, ¿no? Porque no merece. Preguntémosle a la INVAP si vende reactores de investigación sin ganar plata. Se muere de hambre y al día siguiente baja las puertas porque entró la plata por un lado y se fue para el otro, no me quedó ganancia, ¿no? Entonces, ese cambio de actitud con el Karen lleva a lo siguiente. Estoy seguro de que el Karen actual, como es un prototipo, ¿no? No está pensado en función de su competitividad. Por lo tanto, ¿no? El primer paso a hacer para el Karen 120 megas, ¿no? Es ver qué condiciones debería cumplir mi prototipo y qué cambio de ingeniería tengo que hacer, ¿no? Para poder decir que entro a competir en el mercado. Eso también me va a favorecer para lo que haga para el país, ¿no? Porque estoy mejorando la calidad del producto. Entonces, alguien está analizando, o sea, gente que conozca muy bien el diseño del Karen y sus condiciones de operación, etcétera, está toda la gente. Entonces, los datos de base están, ¿no? ¿Alguien está analizando qué tengo que modificar a los efectos de que sea comerciable? No, nadie. Ah, pero sigo con el prototipo, ¿eh? Mientras tanto hablo de que se exporta, ¿no? Para interesar a los políticos, ¿no? Pero no soy efectivo. Estoy con la guitarra, con exportación, estoy con la guitarra en la mano. O sea, no soy serio, no. Yo creo que lo he discutido con la gente del Karen, ¿no? Con Gil Posada, que está a cargo de la parte comercial, ¿no? Y veo, bueno, que hay gente, pero no se actúa, ¿no? No se empieza a analizar la competitividad, ¿no? Y el otro tema es cómo se maneja el proyecto. ¿Lo maneja la CONEA o lo maneja una empresa? Si vas a exportar, yo diría ya, ¿no? Monta la empresa. Y si no, no hables de exportación. Bueno, por esa razón yo me metí en la época de Calceta a formar el grupo empresario y habíamos imaginado un grupo empresario formado por CONEA, INVAP, que tiene parte de los suministros y de la ingeniería, etcétera, etcétera, CONOR, que tiene el combustible, y Pescarmona, que tiene recipiente de presión y algunos componentes pesados. Bueno, yo hablé con los presidentes de todas las empresas, ¿no? Y Pescarmona me invitó para que vaya a visitar el recipiente, estuve allá, miré el recipiente, ¿no? Como soy metalúrgico y me acordaba del recipiente de Atucha, tuvimos unas discusiones de tipo metalúrgico sobre el cladding de inoxidable y las perforaciones y qué sé yo, pero era tema técnico.
Bueno, tanto Fernández del Pez-Carmona como el Cacho Tegui, que estaba en ese momento en INVAP, ¿no? Y como CONUAR, todos estuvieron de acuerdo en montar la empresa, ¿no? Porcentaje accionario de cada uno que lo discutan los socios, pero CONEA tiene el 25% o el 30%, como el CONUAR. ¿Por qué CONEA el Estado va minoritario? Si el Estado no va minoritario y va mayoritario, significa que decide. Si el Estado decide, ningún privado te pone un mango, por definición, ¿no? En cambio, una de las obligaciones que tiene el grupo es conseguir la financiación. No es obligación de CONEA. Y eso es importantísimo, ¿no? ¿De dónde le va a conseguir? Porque para eso son hábiles, ¿eh? O sea, detrás de CONUAR está Pérez Comán, que no vamos a negar que tiene piolines como se te ocurra, ¿viste? Su función es conseguir la plata, un buen crédito, etcétera, etcétera. La función de los privados es conseguir el mercado de exportación, porque les interesa, porque pusieron plata, pusieron esfuerzo. Entonces les interesa la ganancia. O sea, el grupo ¿no? debería tomar desde las modificaciones de la ingeniería, en lo cual CONEA tiene la palabra, la voz cantante, ¿no? Pero el análisis de las modificaciones en relación con la competitividad, esas las hace también con el grupo privado que quiere exportar, ¿no? Entonces montamos un grupo fuerte con capacidad de acción que no depende del presupuesto nacional, ¿no? Y ahí patear la pelota y lanzarla. ¿Por qué vamos a dejar pasar tiempo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No, la razón es que no se hizo el planeamiento estratégico donde figura el CAREN dentro del planeamiento con sus objetivos, esto y aquello, y su cronograma. Entonces hay una decisión política, ¿va a participar el capital privado o no? Única decisión política que hace falta. La otra decisión política, por ejemplo, nos toca con la minería del uranio. Estamos importando, ¿no? Yellow Cake. El primer núcleo de la central china tiene el 25% del precio del combustible, es el Yellow Cake. Nosotros estamos importando Yellow Cake. O sea, millones de dólares de importación de algo que podemos hacer si ponemos la minería en marcha. Lo hablé con López, ¿no? Que es del grupo geólogo, ¿no? Muy preocupado porque Cerro Solo en el sur, nadie pone la plata para, la CONEA no tiene presupuesto, qué sé yo, bla, 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 ¿no? Escúchame, digo, ¿y por qué no aceptás la participación privada en la minería? ¿Qué es lo que obliga al Estado a decir solamente yo? No, pero no lo hago. No me importa, pero yo nada más. Sí, pero hace 10 años que no lo hace. No, pero yo lo tengo que hacer. Bueno, hace 20 años que tampoco lo hace. No, pero yo lo tengo que hacer. Estamos locos. No puede ser, ¿no? Entonces, ¿cuánta plata hace falta? ¿No? Hacen falta 150, según López, ¿no? 150 millones de dólares para poner en marcha Cerro Solo. Mirá, le digo, yo hago una licitación, ¿no? Pido la participación privada, de nuevo que tenga la mayoría, no me interesa poner los 150 millones de dólares, y pasado mañana estoy comenzando las acciones para explotar el yacimiento. Y trato de llegar con la central Atucha 3 con Yellow Cake nacional. Tengo un target, tengo un objetivo de venta. Digo, qué barbaridad, qué mal que está la Argentina, no se puede hacer nada. No, hay soluciones. Y todo eso tiene que entrar en el planeamiento estratégico. Y lo que está en el planeamiento estratégico, si hay que cambiar alguna ley, se habla con los diputados correspondientes, ¿viste? Se hace o sea, se mueve, se sacude, ¿no? Se patea el tablero.
En fin, o sea, yo creo que hay mucho para hacer, ¿no? Y que se puede. A ver. Sí. Muy buena la charla, la verdad que es un privilegio poder tener un libro abierto entre nosotros. Me llama la atención el hecho de que en tu presentación diferencias esto de lo técnico de lo estratégico, quizás lo político. Y me gustaría si nos puedes dar alguna recomendación para nosotros que estamos en el semillero de cómo formarnos estratégicamente para el futuro, como futuros profesionales. Sí, perdón, no entendí bien por todo el sistema acústico y compañía. ¿Puedes venir más cerca y me lo decís? Sí, sin micrófono. Sí, si nos podrías recomendar algo para formarnos a nosotros como futuros profesionales en el área estratégica para trabajar en todo esto. Para ustedes son especialidades, o sea, los programas una vez que se lanzan, ¿no? Tienen distintos niveles de requerimientos de personal, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, quiero manejar el programa de la nueva central, ¿no? Que es un programa súper ambicioso, bueno, voy a necesitar gente con mucha experiencia para los temas de management y de organización, ¿no? Y los temas de conocimiento, ¿no? Y gente con menos experiencias que entra en esos grupos, ¿no? Y se va formando dentro de una especialidad determinada, ¿no? O sea, cada uno se ocupa de una cosa determinada, de acuerdo a lo que más le gusta, a lo que piensa hacer en el futuro, etc. O sea, si se conforman estos proyectos importantes, que yo creo que se van a conformar, ¿no? O sea, ahí se abre el panorama para las generaciones nuevas, está de hecho, y las generaciones nuevas van a tener para elegir, ¿no? ¿Dónde me gusta meterme, ¿no? ¿En qué tipo de especialidad? Con más orientada hacia la física, ¿no es cierto?, hacia la ingeniería, en fin. O sea, no veo problema por ese lado si están los proyectos en marcha. El tema es que haya proyectos en marcha, ¿no? Un desafío importante para que arrastre y entusiasme a la gente para su ejecución. O sea, a mí me parece que es, ya te digo, totalmente posible, ¿no? No sé si... no se puede hablar de una receta, ¿no? Yo creo que es caso por caso, ¿no? Los temas más generales, así de programación, organización, planeamiento, qué sé yo, no, esos son cosas de otro tipo, ¿no? Y creo que las generaciones nuevas, bueno, deben ver que hay un esquema así, no orientado hacia algo, ¿no? Que no está en cosas gordas. Yo hacía muchos años que no venía acá por el Centro Atómico, ¿no? Hice un curso acá en el Centro Atómico, un curso de 3 meses en metalurgia física, me acuerdo. Primer curso panamericano, ¿no?, de metalurgia. Año 1960. ¿No? O sea, lo que era el Centro Atómico en aquella época y lo que fue después durante los siguientes 20 años que yo estuve viniendo siempre porque estaba en actividad, ¿no?, a lo que es ahora, hoy en día me sorprendió. Digo, pero esto es Argentina año verde, dijo, esto... ¿Quién se va a imaginar que existe semejante estructura de desarrollo de conocimiento, ¿no? Es tremendo, ¿no? Yo estoy impresionado. Digo, no puede ser, en mi Argentina existe esto, ¿no? O sea, y estar acá y no aprovecharlo, ¿no?, es un suicidio total, es no saber ver la realidad. Estoy tan ciego por las cosas negativas del mundo exterior, ¿no?, que no veo la realidad. La realidad acá, en
el centro atómico, la realidad nacional es otra. Totalmente. ¿No? Que la gente que está acá no se dé cuenta es razonable, ¿no? Porque estoy en el hormiguero y no me doy cuenta que estoy en el hormiguero, ¿viste? Entonces es razonable. ¿No? Pero uno viene de afuera y te digo, acá, yo no sé, tiro el cohete a la luna, ¿viste? Si no se hace es porque no se quiere, ¿no? No es la Argentina, los negativos, ¿no? Los piquetes, qué sé yo, todo eso, no. Acá eso, esa Argentina acá no existe. No existe en la práctica, ¿no? Esto es otra cosa. Pero bueno, dése cuenta de eso también, ¿no? Esto es otro mundo. Bueno, creo que lo hemos exprimido a Carlos. Nos ha dado una magnífica charla, así que espero que todos la hayan podido disfrutar. Bueno, por último agradecerle, creo que se merece un fuerte aplauso. Gracias.